y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Y bueno, quiero permitirme saludar al pastor de esta hermosa congregación. Amén. Mano Leivan. Amén. Mano Alberto Leiva, Dios lo bendiga. Un anciano de nuestro distrito. Amén. A sus hijos también. Cale, Dios te bendiga, mi amigo querido. Amén. A su esposa. A la junta local en este lugar. Gloria a Dios. Al comité de los jóvenes. A todos los comités. Amén. Saludar a toda la iglesia. Amén. Y bueno, yo espiritualmente nací aquí. Amén. Algunos ya saben que yo nací espiritualmente aquí. Me bauticé allá en la casa del hermano Viloria. Amén. En una pila bautismal que estaba allá en el patio. Teníamos también una canasta de básquet. ¿Cierto? Una canasta de básquet. Allá ponen a tirar la canasta de básquet. Mis maestros de escuela dominical que me tuvieron buena paciencia. El hermano Ariel Loaiza. Gloria a Dios. Amén. Buena paciencia. Bueno, paciencia sí tiene él. Gloria a Dios. A él no debemos llamarle Ariel, sino paciencia. ¿Cierto, hermano Ariel? Amén. Gloria a Dios. Amén. Él le tiene paciencia a la guacharaca, porque es bueno para tocar la guacharaca. Amén. Así que tuve mis maestros aquí de escuela dominical. También tuve un maestro muy bueno, un buen maestro. El difunto Montes, Eduard Montes. ¿Cuántos recuerdan al hermano Eduard Montes? Amén, Eduard Montes. Amén, un gran maestro. Ese maestro marcó el corazón de sus alumnos. Así como yo, muchos estamos marcados por ese hombre de Dios que ya partió con el Señor. Descansa en el Señor, pero ese fue mi maestro. Tuve muchos maestros. Amén, tuve muchos maestros. Me perdonará el hermano Ariel, pero para mí ese fue el mejor. Montes fue el mejor. Perdona, Ariel, tuviste el segundo. Amén. Montes fue el mejor. Espectacular Montes, para los que conocieron a Montes. Espectacular, espectacular. Y bueno, gracias a Dios crecimos en ese tiempo. Y bueno, yo me voy a tomar mi tiempo. Yo vine a predicar. Así que ustedes me aguantarán aquí hasta que Dios quiera. El hermano, la hermana me dijo, hermano, para que le den tiempo, para que usted predique, para que usted hable. No, el tiempo se lo dan al Espíritu Santo. Yo, oye, es aquí. Y yo me levanté en esta iglesia y me levanté en un tiempo bonito, ¿sabe? Porque nosotros tuvimos un tiempo bonito aquí. Y yo espero que ese tiempo continúe. ¿Cierto? Esta iglesia nos levantamos como una iglesia evangelizadora. Amén, una iglesia de ayuno, de oración. Aquí se ayunaban los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Aquí, hermano, aquí se ayunaba cada ratico. Yo espero que sigan ayunando. O yo no sé si cambiaron los ayunos por los desayunos. Pero así era, y nos levantamos así, nuestros maestros nos enseñaban a orar. Y después del ayuno nos quedábamos poniendo las letras aquí en el altar, hacíamos letras de cartón. Y todos los muchachos letras de cartón, y comíamos allá y hacíamos comida mientras se ponían las letras de cartón. Y después de las letras de cartón, algunos salían por ahí a cambiarse, o otros se quedaban, o traían la ropa, se arreglaban, hermano, y salíamos a evangelizar. Así sudado, así enguarapao, como éramos una bolsa de guarapo, así, pero así vamos a evangelizar. Ayuno, pues arreglábamos el templo, poníamos las letras y a evangelizar. Sábado. Era así, todos los sábados, eso era así. Y nos levantamos en eso, en ese ambiente bonito. Los domingos evangelizábamos, nos metíamos por todo eso, por allá por el hoyo, por la esperanza. Uno no sabía si iba a salir vivo o salíamos. Y eso había marihuana, pero no voy a hablar así porque están grabando. Eso había alucinógenos por todas partes. Y el pastor nos decía, cuidado por ahí, que hay mucha droga, hay mucha cosa, cuidado ustedes, cuidado por ahí. Yo le decía al pastor, que era el hermano Yelsi, lo que tenemos que tener cuidado es de salir vivo de allá donde vamos a meternos.
Eso es lo que tenemos que tratar, de salir vivos de allá del hoyo, de la esperanza. Pero por todo eso nos metíamos evangelizando, muchachos de 14 años, de 13 años. Yo estaba aquí, hermano, desde los 14, desde los 12. Yo estaba aquí desde los 12 para 14 años. Y bueno, aquí así nos levantamos. Amén. Nos levantamos con el deseo profundo de ser llenos con el Espíritu Santo. Nos levantamos con ese deseo de la oración. Nos levantamos con ese deseo de serle fiel a Dios. Nos levantamos con esa enseñanza de que nosotros no nos estábamos guardando o cuidando del pastor, sino que nos estábamos guardando para Dios. Bendito sea el Señor. Y siempre retumbaba esa palabra del pastor que decía, y los que son viejos aquí se acordarán cuando el pastor decía: el buen cristiano no necesita policía. Porque el buen cristiano no necesita que estén detrás de él cuidándolo para que no peque. Que hay que ponerle policía para que no peque aquí, hay que cuidarlo para que no peque. No, el buen cristiano no necesita policía. Porque el buen cristiano tiene temor y se guarda porque sabe que su Dios está allí. Bajo esos principios y bajo esas enseñanzas nos levantamos nosotros. Amén. Y nos levantamos en ese espíritu de venir a adorar, no importando si los zapatos estaban partidos, no importando si la camisa no estaba muy nueva, no importando, hermano, nos arrodillábamos allá cuando era el piso allá en la casita, o cuando nos mudamos para aquí, hermano, duramos un tiempo sin piso y nos arrodillábamos ahí. No nos importaba que hubiera tierra, no nos importaba que después hubo una plantilla, que se dañara el pantalón o la camisa. A nosotros nos importaba, era llenarnos del Espíritu Santo. Nos importaba, era que Dios estuviese presente. Y no había piano, ni había guitarra, ni el sonido era el mejor. Solo había un tambor viejo y una guacharaca vieja, toda carcomida y toda maluquita. Pero algo sí había, y es que había y sigue habiendo Espíritu Santo para esta iglesia. Porque el Dios de esta iglesia no se quedó en el ayer. El Dios de esta iglesia es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ayer se recibió el Espíritu Santo y hoy se sigue recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Adore, 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 adore. Alabe, alabe, alabe a Dios esta noche. Porque el que anhela es como el que tiene hambre. Vea, y teníamos hasta una enseñanza que después nos las corrigieron. Pero esa enseñanza que nos corrigieron, después nos las corrigieron, hasta nos sirvió. Porque nos decían a nosotros, y claro, nos las corrigieron porque bíblicamente estaba equivocada. Pero nos decían a nosotros que el que no recibía el Espíritu Santo estaba perdido. Así que nosotros andábamos más asustados, hermano. El que no recibía el Espíritu Santo estaba bautizado, pero andaba era. Y no había terminado de predicar el predicador cuando ya estaba ahí, aleluya, alabanza, y lloraba y dame el Espíritu Santo, y se acababa el culto y se iba triste porque no había recibido el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hasta que tanto anhelaba y tanto buscaba, y esa era la enseñanza que nos decían, así nos decían a nosotros. Así que habían un poco de bautizados pensando que estaban perdidos. Yo no sé si recibieron el Espíritu Santo por miedo, pero recibieron el Espíritu Santo. Lo recibieron. Y cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo, hermano, esa persona salía, hermano, gloria a Dios. Bueno, nos enseñaron así y no nos estaban enseñando muy bien, pero estábamos ahí. Oiga, yo siento a Dios aquí esta noche. Alabado sea Dios. Y el que recibía el Espíritu Santo quería estar en todo.
Porque, hermano, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, hermano, se le aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, no se fueron a meter en una silla ni en una zona de confort. No, no, ellos salieron a predicar la palabra, ellos salieron a enseñar la palabra, ellos salieron a buscar a los perdidos. Ellos tenían un fuego que se le asentó sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esa pequeña llama que se le asentó sobre cada uno de ellos, esa pequeña llama tiene el poder de incendiar un bosque, gloria a Dios, y el poder de incendiar el mundo, gloria a Dios. Así que recibíamos el Espíritu Santo y el anhelo era ir al culto. Íbamos al culto allá atrás, íbamos al culto allá en la 41, íbamos al culto allá en el cielo, hasta allá íbamos al barrio El Cielo, y subíamos y veníamos y hacíamos culto hasta los lunes. Todo lo nuestro era culto. Culto el lunes en los barrios, culto el martes en la iglesia, culto el miércoles en los barrios, culto el jueves en la iglesia, culto el viernes. La vida de nosotros era culto. Como dijo la hija mía un día que hicimos como 7 días de culto de campaña. Se acabó como un domingo, no me acuerdo cómo fue la cosa, así un domingo. Y el lunes en la tarde yo tenía una reunión con los hermanos. Y ella estaba sabrosa el lunes, ya no hay nada. Cuando la hija mía ve que yo voy saliendo con corbata y camisa, me dice: ¿y tú pa' dónde vas? Cuando eso la hija mía lo que tenía eran como 7 años. Pero en mi familia, la hija mía es la que más reclama. El varón casi no. El varón uno lo regaña y se pone a llorar. El varón es más noble, aunque tiene sus cosas, pero es más noble, ¿sabes? El varón se le mete a uno en la costilla y él es más noble. La hembra no, la hembra. Estoy orando por ese pelado que se va a casar con ella. Que Dios vea qué es lo que va a hacer, que lo llene de paciencia. Yo le dije un día a ella, como tiene su carácter así tan fuerte, le dije un día: ahora que cuando usted crezca más y usted se enamore y el hombre venga a pedir la mano, le voy a contar cómo es usted. Y le voy a decir bien cómo es usted. Y cuando ya terminé me quedó viendo y me dice: ay, ¿qué? Me vas a dañar el negocio. Me vas a quitar la presa. Entonces yo de uno soy tremendo yo. Y salgo yo para el culto, hermano. Salgo yo para la reunión. Cuando yo voy para la reunión me ven corbatado. Iba por una reunión con unos hermanos de la junta. Y tenemos una reunión para evaluar, hacer algo. Y cuando ella me vio así, me dijo: ay, ¿tú qué? ¿Para dónde vas? Y yo le dije: no, mija, Entonces se me dio por decirle, para verle la cara: voy para un culto, vamos a hacer un culto ahora. Cámbiate, báñate, que vamos para el culto. Y me quedó mirando así que: culto, tú sí eres virrioso. Yo: vamos, pila, vamos. Y me dice: qué culto, si ya yo estoy aburrida con esa cultera, ya yo no quiero más cultera. No, ya yo no quiero más cultera, tú sí eres virrioso. Tenía 7 años. Y yo me dio risa la cosa. Pero yo me acordé que nuestra vida siempre, es que nuestra vida no es hacer culto, es que nuestra vida es un culto. Nosotros vivimos en un culto. Por eso nosotros vamos en la moto y vamos adorando. Por eso usted está en la casa y lavando y usted está adorando. Por eso usted está planchando y usted está adorando. Por eso es que a veces mientras lavas la ropa y estás adorando, de pronto sientes a Dios y empiezas a hablar en lengua. ¿A cuánto les ha pasado así? De pronto estás hasta en el trabajo y cuando estás ahí trabajando hasta se te encharcan los ojos mientras oras y adoras y hasta hablas en lengua y ves que viene un compañero y te haces así. Pero hermano, ¿por qué? Porque nosotros, los que vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, estamos llenos del Espíritu. Es que el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no es un momento de emoción. La llenura del Espíritu Santo no es un momento para llorar y brincar. El ser llenos del Espíritu Santo no es un momento en que nosotros aquí brincamos y adoramos. No, la llenura del Espíritu Santo es un control total de la gloria de Dios. No tiene límites, no tiene hora, no tiene lugar. Pero hoy
Después nos corrigieron la enseñanza porque nos las tenían que corregir porque estábamos equivocados. Y nos las corrigieron. No, los que son bautizados son salvos. Pero debemos recibir el Espíritu Santo porque es una promesa. Y debemos recibirlo. Amén. Porque recibimos dones que se activan para servir a Dios. Y el pastor empezó a explicarnos la doctrina y empezamos a entender mejor la doctrina. Pero yo no sé en qué momento entramos en una zona de confort. ¿En qué momento dejamos de buscar a Dios? No sé en qué momento dejamos de orar y dejamos de ayunar y dejamos de levantarnos temprano para adorar a Dios. Yo no sé en qué momento dejamos de ir al culto. Yo no sé en qué momento le dejamos los cultos de barrio a los nuevos bautizados. Yo no sé en qué momento nos despreocupamos tanto del lugar de la adoración, de congregarnos, que ya solo nos importa el martes culto de oración y el domingo y los demás cultos como que no nos importan mucho. Pero yo te quiero decir esta noche que los profetas que estuvieron antes en el Antiguo Testamento, aquellos hombres que esperaban ver la promesa y tener la promesa, ellos quisieron vivir este tiempo, el tiempo de la dispensación del Espíritu, el tiempo en donde se puede recibir el Espíritu Santo en el templo, pero también en la casa. Se puede recibir el Espíritu Santo en cualquier lugar en que la promesa está dada. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del mover del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo en que la promesa ha sido dada y hasta los inconversos lo hemos visto recibir el don del Espíritu Santo. Hemos visto a niños hablando en nuevas lenguas. Ellos anhelaron esto. Pero tú hoy estás en una zona de confort, mirando lo que necesitas o lo que te hace falta. Oh, yo siento a Dios aquí. Te quedaste solo con el viento recio que soplaba, el cual entró y llenó la casa. Te quedaste solo con el recuerdo cuando estábamos allá en la casita. Te quedaste solo con el recuerdo cuando le servías a Dios y cuando ibas y venías. Te quedaste en el recuerdo, te quedaste en el pasado. Pero esa llama de fuego todavía está encendida. Todavía Dios sigue llenando con Espíritu Santo. Todavía Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una opción. El Espíritu Santo es una necesidad. Oh, aleluya. Es una necesidad. Llenarse del Espíritu Santo no es si quiero o no, hermano. A ver, no, el Espíritu Santo para los discípulos era una necesidad y para la iglesia es una necesidad. Por eso es que cuando el diablo te ve débil y te ve como que te va a destruir y como que ya todo está pasando, porque todos vivimos momentos duros, hermanos. Todos vivimos momentos difíciles, hermanos. Todos vivimos cosas. Y cuando el diablo te ve ya para destruirte, ya está pasando un momento, está afligido, emocionalmente está conmocionado, porque las emociones nos afectan, las emociones nos bajan. Parece que el diablo viniera y como que nos empezara a dar golpes duros, ¡paz!, golpes bajos. Pero cuando el diablo más trata de darnos golpes bajos, cuando el diablo se lanza en rifle contra ti para destruirte, la única opción que tú y yo tenemos no es irnos de la iglesia. Porque los que un día estuvieron débiles y se fueron de la iglesia y hasta se apartaron, saben que fue la peor decisión. Les fue peor. Hermano, les fue peor. Así que la opción no es irse. La opción no es reprimirse.
La unción no es alejarse. La unción no es dejar de congregarse. La única unción cuando el diablo se viene lanza en rifle para destruirte en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio del luto. La única opción de permanecer aquí es llenarse del Espíritu Santo. Cuando el diablo se lanza contra ti para destruirte, la única opción para sobrevivir es humillarse ante los pies de Dios, es llenarse, es decirle a Dios, como dijo el salmista: unge mi cabeza con aceite y que mi copa esté rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. ¿Pero por qué? Porque hay una unción, porque me sigue bañando Dios, y cuando más momentos duros vivo es cuando la unción más se derrama. Cuando más duros son los momentos, es cuando Dios más me toca. Es cuando Dios más me da Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la prenda de garantía que tú y yo tenemos, que lo que nos espera es la eternidad. Por eso es que cuando tú estás débil y no puedes ni orar, y no puedes decir, porque todos hemos pasado por ahí, hay momentos que la debilidad es tan grande, la aflicción, el momento es tan duro, que aunque tú te arrodillas ahí, tú te arrodillas. A ti te ha pasado, ¿cierto? Tú no tienes como fuerza ni para decir una palabra, hay como un desaliento interno. Pero cuando hay ese desaliento interno, de pronto sale como una de lo más profundo, como una oración, como una palabra de adentro, que uno siente que no es ni de uno. Porque la Biblia dice que Él clama por nosotros, Abba Padre. Porque Él intercede por nosotros diciendo: Hijo mío. Porque Él intercede por nosotros diciendo: Padre. Porque Él pone la oración que tú necesitas para que Dios acuda a ti. Porque Él está allí. Porque Él es las arras de la herencia. Aleluya. Y esas arras de la herencia, esa eternidad, no es otra cosa sino la eternidad misma de Dios. Por eso, en vez de apartarte, en vez de resentirte, en vez de hablar mal de la iglesia, en vez de mirar mal a los hermanos, mejor humíllate, mejor llénate de Dios, mejor llénate del Espíritu Santo, mejor llénate de la eternidad, mejor abraza, mejor dile: Dios, necesito un abrazo del Espíritu Santo. Por eso cuando Saúl estaba en la cama dormido, Samuel se puso en su cabecera, y cuando se levantó el cuerno y lo derramó sobre su cabeza, el cuerno de aceite, y lo ungió. Y cuando lo ungió, después que lo ungió, le dio un beso. Ese beso no era el beso de Samuel, le dio un beso, no era un simple beso de un profeta, no era un simple beso de un vidente. Ese era un beso de propósito. Ese era un beso de eternidad. Ese era el beso de Dios. Bendito sea Dios. Cuando tú estás en el momento más duro, cuando tú piensas que tú te vas a apartar, cuando tú piensas que ya voy al culto porque sí, como que es el último culto, de pronto pasas al altar o empiezas a adorar y pierdes la noción del tiempo, y de pronto hasta se te va la noción del tiempo y entras en la presencia de Dios y hasta dices: oye, estuve 4 horas ahí y no sentí el tiempo, perdí la noción del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios cogió un poquito de eternidad cuando te vio en aflicción, cuando te vio en dolor, cuando te vio en desánimo. Él abrió la bodega del cielo y cogió un poquito de eternidad y te lo puso en el alma. Te dio un beso de eternidad, y cuando te dio el beso de eternidad, tú probaste la eternidad de Dios y perdiste la razón del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios te está diciendo: esto es lo que te espera, esto es lo que te espera, esto es lo que te espera. Hermano, tú necesitas llenarte del Espíritu.
Oh, alaba, 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 alaba a Dios. Te lo voy a decir esta noche por el Espíritu Santo. El diablo te quiere ver destruido. El diablo ha hecho todo para destruirte. El diablo ha hecho todo para destruirme. Él ha hecho todo para destruirte. Y cuántas veces cuando tú vienes afligido, desanimado, el diablo no se pasa por allá afuera a ver. Ahorita se aparta. Pero esta noche al diablo le van a tener que rechinar los oídos cuando te escuche hablar en nuevas lenguas, cuando te escuche abrazarlo, cuando te escuche gozándote en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay alguien, porque aquí hay gente que necesita dejar que su alma se goce con su Creador. Por eso el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay división, en lo cual hay contienda. No os embriaguen con eso, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Oh, aleluya, porque un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que hace temblar el infierno mismo. Es un creyente que el diablo lo respeta. Un creyente lleno del Espíritu Santo, la hueste celestial de ángeles, la hueste celestial de demonios le abren paso, porque no es porque él sea bonito, es porque hay tanta gloria, es porque hay tanto jabón, es porque hay tanta chacaina de Dios que el mismo diablo tiene que retroceder. No necesitamos una iglesia con 4 aires acondicionados, no necesitamos una iglesia llena sola de instrumentos, necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia donde se mueva Dios hasta la hora que Él quiera. Una iglesia que se desprenda del reloj, porque Dios, la eternidad de Dios se sale del reloj del tiempo. Y yo no voy a predicar más, pero voy a decir esto. Perdóneme que le diga lo que siento. ¿Sabe por qué hay gente que aunque está aquí tuvieron momentos de fracaso? Porque en su debilidad no buscaron a Dios. A Israel le pasó así. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque no debes dejar que tu debilidad sea el arma para que Satanás te destruya, ni para que Satanás te marque. Aprovecha y di: esta debilidad, este momento es la oportunidad para yo adorarlo. Me voy a tirar en ese altar, me voy a tirar de rodillas y le voy a decir: Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Le voy a decir: Señor, lléname. Y cuando hablamos de llenarse, no es solo para el que no lo ha recibido, porque necesita ser lleno. Cuando hablamos de llenarse del Espíritu Santo, estamos hablando con los que lo han recibido, pero no está llena la vasija, no está llena la lámpara. Estamos hablando con ese que aunque se sienta en la iglesia, está frío. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Siento decirte: todavía hay lugar. Siento decirte esta noche: no más pastillas para el insomnio, más Espíritu Santo. Siento decirte esta noche: gracias por los psicólogos, pero no más, ya no más, sino llenura del Espíritu Santo. Gracias por lo que ellos hacen, pero es que siempre vas y siguen lo mismo. No, aquí hay Dios para esta iglesia. Aquí hay Dios para ti esta noche. Hay Espíritu Santo, hay Dios para ti, iglesia, hay Dios para ti. Llénate esta noche. Sal del confort.
Sal de la frialdad. Sal del anonimato. Sal del anonimato. En el nombre de Jesucristo. Sal del conformismo espiritual esta noche. Sal del conformismo, Espíritu Santo. Oh Dios, llena esta noche. Que alguien sea lleno del Espíritu Santo. Adora, levanta tu mano, por favor. Tú estás afligida, ¿cierto? Tú estás afligido. Sí, tú estás afligido, tú estás afligido. La aflicción es un dolor que tú no puedes controlar. Que tú dices, me voy a quitar esto de la mente para poder dormir, pero tú te acuestas y eso está en la mente y no te deja dormir. Porque hay una aflicción, porque hay un dolor. Pero allí en el dolor, dile, Dios, lléname. Dios, lléname. Dios, lléname de tu Espíritu esta noche. Lléname de la eternidad. Lléname del Espíritu Santo. Lléname del poder del cielo. Lléname de la gloria de Dios. Me quiero ir lleno. Ahora Dios te puede llenar. Adóralo, adóralo, adóralo. Allá amaba. Oh, Dios está allá. Vamos a adorar, por favor, ayúdenme a ministrar. Adora a Dios, Él está aquí.